Bienvenidos sean todos a su programa Aportando RD. Cada día la mujer pues se abre nuevos rumbos, principalmente en el área académica, y nosotros vamos a conectar mundos, esta vez con México, donde vamos a entrevistar a la doctora María del Carmen Cruz Padilla, quien en algunos minutos pues, va a estar hablando con nosotros sobre derechos humanos. Vamos a ver si conectamos con la doctora María del Carmen Padilla, quien es magíster en diversas áreas de la educación, PhD, y también es doctora académica y doctora honoris causa. Ha recibido varios galardones precisamente por llevar lo que es el conocimiento a varias partes del mundo, principalmente como conferencista internacional, maestra, o sea, docente, que nosotros vamos a ver un poquito más de ella cuando ya la podamos pues tener en línea. María del Carmen Padilla es una persona extraordinaria, la conocí cuando estábamos en áreas del conocimiento por Perú, Costa Rica y en México, pues yo estuve posteriormente en exposiciones donde la doctora pues es bien conocida precisamente por sus cátedras magistrales que expone en las áreas del conocimiento. Nosotros es importante que podamos ver que uno de los grandes valores en el mundo, en la Declaración de los Derechos Humanos, es el derecho y la equidad. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, estimada, si me escucho. Claro, excelentemente. Bienvenida a República Dominicana por Zoom, para que todos los dominicanos pues puedan verla y poder conocer un poquito más de usted. Claro que Además sí, de, ¿sí? claro que sí, mi estimada doctora Teodora Castro, es para mí un honor que me hayan invitado precisamente a Canal 28 a hablar precisamente de un tema muy relevante que son los derechos humanos, ¿no? Y bueno, yo soy de México y entenderán que pues somos también país que entra dentro del nivel latinoamericano. Y bueno, si me permiten, porque vamos a tener, me imagino que poco tiempo, ¿verdad? Relacionado con esto, hay una parte importante que yo les quiero comentar. Esta parte de los derechos humanos, hablamos sobre ciertas finalidades que realizan en actividad los organismos públicos defensores de derechos humanos y su efectividad o el impacto que se tiene en Latinoamérica. Hay que hacer una abreviatura porque independientemente del logro de legislaciones internas y de tratados internacionales, ha habido limitantes precisamente en cuanto a la realización del impacto de esta situación que se tiene de manera interna en cuanto a la aplicación de las legislaciones. Y bueno, entonces, estos derechos humanos, sabemos que hay derechos humanos para los niños, personas con capacidades diferentes, para los migrantes, personas indígenas, a adolescentes, desapariciones. Aquí el problema entra lo de las desapariciones forzadas, entra también un sistema de ideología implementada también por los gobiernos que en algún momento hacen que decaigan y entre lo que son los movimientos sociales, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mecanismos con los que vamos a empezar a trabajar? Por los mecanismos de derechos humanos son los órganos precisamente que vigilan y cooperan con el cumplimiento de cada una de las obligaciones circunscritas precisamente como miembros de las Naciones Unidas, derivados también de tratados internacionales y otros instrumentos de carácter internacional pertenecientes al ámbito de los derechos humanos. Además de su mandato de promover y proteger esta parte de los derechos tan elementales y esenciales de los derechos humanos, por ejemplo, el alto comisionado de las Naciones Unidas, que proporciona servicios de secretaría técnica, asesoramiento, va a apoyar a estos mecanismos de supervisión y vigila precisamente que esos derechos humanos cumplan con su cometido directamente dentro de las legislaciones internas, pero aplicándolos directamente ante los servidores públicos. Se divide esta parte tan esencial en dos categorías, que es los órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas y los órganos creados en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos. Hay mecanismos precisamente basados en la Carta de lo que establece el Consejo de Derechos Humanos
y esta puedo comentarles que sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos en el año, por ejemplo, del 2006. Hay un examen periódico universal que se hace, que es un proceso establecido desde el año 2006. Y hay procedimientos especiales, ¿sí?, de 41 relatores y grupos de trabajo acerca de un tema o sobre un país. Este trabajo que realizan los relatores va desde investigaciones que realizan en los estados partes que han firmado, suscrito y ratificado tratados internacionales. Entonces, estas relatorías van dirigidas a una investigación exhaustiva donde se proporciona evidencias y efectivamente se trabaja para su análisis y una revisión y precisamente una exposición. Hay órganos creados en virtud de la parte de los tratados y también hay 9 órganos de tratados que supervisan esta parte de aplicación de los principios de cada uno de los tratados internacionales de derechos humanos. Está el Comité de Derechos Humanos, está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Algunos contienen un protocolo o 2 protocolos de carácter facultativo y específicos para su aplicación en cada uno de los estados parte a través de los organismos públicos defensores de derechos humanos. Y también, ¿por qué no decirlo? Esta es parte y labor de los 3 poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y de toda la sociedad en general. Está el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos también el Comité para la Protección de todas las formas contra las desapariciones forzadas que en América Latina se da constante. Tenemos el Consejo de Derechos Humanos, que es la antigua Comisión de Derechos Humanos. Esta fue reemplazada precisamente por el Consejo de Derechos Humanos en lo que establece en marzo del 2006. Este órgano de carácter intergubernamental es un foro mundial de discusión, se reúne en Ginebra precisamente durante al menos 10 semanas al año. Sus principales funciones o actividades que se desarrollan es analizar de manera puntual y profunda las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos de los estados parte y desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos. Este consejo precisamente es un órgano subsidiario de la Asamblea General compuesto precisamente por 47 miembros de las Naciones Unidas que van a ser elegidos por un periodo inicial de 3 años, ¿no? Y no más de 2 periodos consecutivos. Y aquí la parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es la ACNUD, presta servicios de Secretaría Técnica a las reuniones de Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuál es el problema que se tiene en la cuestión de la revisión de los tratados internacionales? Los tratados internacionales tendrían que ser armonizados, o más bien las legislaciones estatales, nacionales de cada uno de los estados parte tendrían que estar armonizados con los tratados internacionales, cosa que no se ha dado o tarda mucho en aplicarse por el trabajo que realiza el Poder Legislativo, y que en algún momento no hay una estructura, no hay una organización y no hay una aplicatividad, ¿no?, en cuanto a las reformas que se tienen que hacer de acuerdo a las recomendaciones emitidas. Y aquí el órgano también organiza foros especiales y cuenta con otros órganos precisamente que le pueden brindar asesoría, tal como el comité asesor, sí, que puede proporcionar mejores estudios. Sí, disculpe, sí, doctora. Cuando usted habla que no hay un mecanismo, o sea, no hay un organismo ya creado para que se lleve a cabo la revisión de esos tratados, quiere decir que en un momento dado, cuando se somete, por ejemplo, una demanda ante uno de esos organismos, por ejemplo, por violación a la vida, no hay quizás esa forma efectiva para poder llevar a cabo las investigaciones del caso. Miren, para poder entender los derechos humanos, los derechos humanos deben de estar establecidos en sus constituciones de cada uno de los países. Ok, cuando hay una grave violación a esa garantía individual,
a ese derecho fundamental. El órgano es las defensorías de pueblo, las comisiones de defensoras de derechos humanos que están en cada uno de los países. Pero aquí, para acceder directamente a órganos internacionales, deben de agotar todos los recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, que yo ya se haya emitido una sentencia, o bien el amparo, el recurso, y entonces yo ya puedo directamente ir con mis evidencias de que no se me respetó mi derecho humano contemplado en la Constitución por graves violaciones a los mismos, ¿no? Contemplados en la Constitución principalmente de cada uno de los países. Y es como se acceden a hacer las revisiones de manera internacional. Y es como esta parte de los relatores, de visitadores, vienen a hacer el análisis precisamente de la queja. A mí lo que me llama mucho la atención en la cuestión interamericana, o sea, a nivel de tratados internacionales y de aplicación, es que la admisibilidad no tarda un año, no tarda 2 años, tarda años, porque las quejas de los países latinoamericanos son tantas que para hacer al menos la revisión de manera concienzuda por parte de la Asamblea, tarda demasiado tiempo, porque ellos sesionan entre 1 o 2 veces al año, ¿no? Y específicamente hay mucho retraso y se siguen congestionando aquí la parte de los derechos humanos. ¿Qué es lo que yo veo y percibo de manera muy general en la parte de los derechos humanos? Que hay 2 cuestiones. Ya están, o sea, los derechos ya están constituidos tanto a nivel nacional de cada uno de los estados que son parte de los tratados internacionales, como de los tratados internacionales, y en este caso las atribuciones que se tienen de los tribunales para hacer efectivos esos derechos humanos en los estados parte. El problema data de las capacitaciones o falta de capacitación de los servidores públicos para conocer y aplicar de manera correcta esos derechos humanos. La mayoría es por graves violaciones de servidores públicos, ¿no? De policías, de militares, pero si ya se tienen derechos humanos, ¿por qué siguen habiendo tantas violaciones? Y la otra parte, una vez que se emite la recomendación directamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el problema es en cuánto tiempo se va a subsanar esa recomendación. Hay muchos estados parte que pasa 1 año, 2 años o más de 3 años y sucesivamente, y nada más dan cumplimiento a un 30% de las recomendaciones en la parte de las observaciones. Incluso esos procesos a lo interno de los países dura años para poder pues emitir una sentencia definitiva. O sea que finalmente dicen que la justicia a destiempo se convierte en injusticia. ¿Está usted de acuerdo con esto? Sí, claro, doctora, porque sabes que el problema es la admisibilidad. Para admitir una queja a nivel Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden pasar 10 años, 9, 10 años. Y aquí el sentido estricto es, para emitir las resoluciones de las sentencias, ¿sí? Pasan hasta 30 años. Ya la persona a la que es quejosa, la víctima, ya murió, y entonces quien le da seguimiento son los familiares. Ese desde mi punto de vista data de una omisión o negligencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Si yo a lo mejor estoy solicitando la intervención inmediata por graves violaciones a derechos humanos que se suscitaron en mi país, y resulta ser que voy y se hacen los trámites correspondientes ante la Comisión Interamericana de Derechos, y resulta ser que es mucho más tiempo, ¿dónde está mi garantía? O sea, esa garantía de efectividad, ¿no? De aplicación de los derechos humanos. Sí es una situación muy, muy complicada que se tiene, pero al menos yo creo que es una parte donde se tiene que pensar y repensar primeramente en hacer un buen trabajo tanto de organizaciones no gubernamentales, que son las que de verdad están trabajando muy bien, la parte del poder legislativo, adecuar los tratados internacionales, y los 3 poderes tener una armonización de trabajo para de verdad capacitar a sus servidores en materia de derechos humanos de acuerdo a la especialidad que se tenga en cada uno de los trabajos. Esa es una parte muy elemental y necesaria.
nosotros estamos hablando para poder informar un poquito más a nuestros televidentes y personas que nos van a poder ver en otras partes del mundo, puesto que estamos en vivo en estos momentos en Facebook Live y también pues en la plataforma de Telecanal 28 con la doctora María del Carmen Cruz Padilla desde Texatlán, México. A ver, vamos a ver si es así que se pronuncia la palabra Tlaxcala. Tlaxcala. Estamos desde Tlaxcala. Y antes de que podamos continuar, porque sí tenemos tiempo para poder escuchar mucho de este tema, porque en nuestros países pues estamos casi siempre como desinformados de cuál es ese proceso que usted ha explicado tan claramente y en poco tiempo. Vamos a ver si nosotros tenemos algunas imágenes de la doctora, que es también abogada. Esa es su carrera principal, abogada y conferencista internacional. Ella, aquí tenemos pues una de las imágenes. Vamos a pasar imágenes de las diferentes pues designaciones y también nombramientos que ha tenido nuestra invitada de la tarde de hoy. Ese es cuando fue colegiada en el Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctora, dígame algo, aquí está como conferencista. Hablemos un poquito de esto para seguir con lo de los derechos humanos. Un poquito más de usted. Miren, con todo gusto, yo soy docente de media superior, maestría y doctorado en el ámbito educativo. Yo ya llevo ejerciendo frente a grupo 18 años, aquí en mi estado de Tlaxcala, México. Soy conferencista en relación con temas relacionados con derechos humanos. Su servidora, pues, estuvo trabajando 7 años en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y fui consejera consultiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Egresada también, ya doctora en Derecho, soy doctora en Educación, doctora en Derecho, con un postdoctorado en Educación. Y el ámbito que a mí me atrae demasiado es la correlación. Por ejemplo, ahorita estoy capacitando, dando cursos a maestros de nivel básico, medio superior y superior en el ámbito de los derechos humanos, porque desde la incorporación, voy a hablar tantito muy rápido, desde la incorporación que se hizo la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 2011 introdujo de manera directa los derechos humanos y de aplicación general en toda la legislación mexicana. El problema no es la legislación, no son las leyes, sino el reconocimiento y la interpretación que le dan los servidores públicos a los derechos humanos en la cuestión normativa. Y ese es ahí el punto clave y básico que debemos de trabajar de manera general en los estados de la República y en México. No es la Constitución, o sea, los derechos humanos están y hay una perspectiva de que los derechos humanos defienden al delincuente, ¿no? Porque recordaremos que los derechos son universales, ¿no? Y por lo tanto se aplican de manera general. Aquí el problema ni siquiera son de los derechos humanos, el problema es la falta de capacitación a todos los servidores públicos en materia de derechos humanos, dependiendo las especialidades que se tengan. Y así también mismo la incorporación de un procedimiento que pueda ser capaz, válido, de poder otorgar completa autonomía, responsabilidad y compromiso de cada una de las instituciones. Doctora, espéreme, porque aquí comienza un pequeño debate. No sé si en México se dan las mismas quejas sociales como en la República Dominicana con respecto al derecho interno, donde dicen que si tiene derecho el victimario a una defensoría gratis, ¿por qué la víctima pues no tiene la misma facilidad? Dándose, por ejemplo, en nuestros países que un victimario, como tiene la defensoría a su cargo, entonces quien no tiene quien lo defienda es la víctima, por lo que muchas veces abandonan los casos. Eso es ya hablando de derecho interno, no defienden los casos. Entonces, pienso que sí la legislación, sí los estados tienen como que reorientar un poquito estas cuestiones de derecho en sus legislaciones de forma tal que entonces sí sea que
los derechos están siendo iguales para todos, o sea, la igualdad frente al derecho a los derechos humanos. Esta aplicación que pudiera en algún momento pues ser un objeto de estudio de derecho comparado con nuestros países, por eso planteo lo que se da precisamente en la República Dominicana. ¿Pasa lo mismo allá en su país, en México? Sí, relativamente, haciendo un análisis de manera general, las legislaciones son similares, las problemáticas son distintas, pero las legislaciones son similares en cuanto a la cuestión procedimental. Y recordemos que los derechos humanos, como son universales, se deben de aplicar de igual manera, de acuerdo, no tanto a la legislación interna, sino de acuerdo a los tratados internacionales. Vuelvo nuevamente a comentar, sí es una situación que habría que analizar, pero esta parte ya le correspondería también, más que a los movimientos, a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional, y todos aquellos grupos de defensa. Pero aquí el trabajo le toca directamente al Estado, compuesto por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sentarse para poder resolver las diferentes problemáticas o fenómenos sociales que impactan y que no hay una respuesta positiva. Aquí el problema de las violaciones de derechos humanos es la omisión o negligencia en cuanto a ciertos procedimientos que se generan. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las propias comisiones de derechos humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hace su trabajo, ¿no? Y a lo mejor no tiene los elementos necesarios como para poder emitir una recomendación o dar seguimiento a una investigación? Hay ocasiones que ya los propios quejosos desisten precisamente de la queja, es lo que a mí no me gusta. Presentan su queja por ciertas violaciones a derechos humanos en contra de servidores públicos y resulta ser que se le empiezan a dar seguimiento y después detienen el procedimiento porque ya no fueron, se les notifica, ya no es el domicilio, y luego entonces se perdió el tema de la investigación de la queja. Luego entonces, ¿quiénes pueden presentar una queja? Lo puede presentar cualquier persona que haya sido vulnerado en sus derechos humanos establecidos en sus constituciones, hablando de Latinoamérica. El detalle aquí estriba precisamente en que cada uno de los órganos, que son tanto instituciones como dependencias, deben de garantizar el respeto a los derechos humanos en cuanto a su ley, en su reglamento y en cuanto a la norma que establece directamente México y tratados internacionales. ¿Cómo es posible que la mayoría, y no me dejarán mentir, la mayoría de países latinoamericanos hablamos de tráfico de influencias, de corrupción, de un sinfín de violaciones de derechos humanos, desde cometidas, por ejemplo, en Poder Judicial, cometidas por ministerios públicos, por policías? O sea, ¿cómo puede ser posible que esto siga sucediendo y que siga siendo parte alarmante de un crecimiento que no tiene una delimitación ni una limitación? Porque siguen habiendo transgresiones. El problema no es la transgresión, es el qué voy a hacer como autoridad o servidor público para poder resolver esa problemática planteada por la víctima, ¿no? En este caso, por el quejoso. Y en el tema que comentaba la doctora, efectivamente creo que hace falta, bueno, una parte organizacional en cuanto sí, ya ellos, las partes que hayan las personas que cometieron un hecho delictivo, pues también gozan de derechos, porque los derechos son universales, pero también a veces, y también a mí me han comentado, doctora, que las víctimas carecen de apoyo, de ayuda, y son las más, las más afectadas directamente cuando se trata de una violación a un derecho humano, porque puede ser una violación a un derecho humano a una persona o puede ser a una colectividad, ¿no? Puede ser a un grupo. Entonces, el impacto viene directamente de ese grupo o de esa persona y viene a impactar a lo social, y aquí es cuando el Estado debe de fortalecer los mecanismos necesarios para poder soslayar y precisamente resolver la problemática inmediata, pero sin violar o sin vulnerar los derechos humanos, y que deben de aplicar la ley y tratados internacionales. Pero el problema es que lo aplican de manera incorrecta
o son omisivos o son negligentes o directamente lo hacen contrariamente a lo que establece la ley nacional o la ley interna y tratados internacionales. Ese es cuando usted habló en su planteamiento, y esto es ya como para arribar cada uno de los temas, para que se vaya entendiendo, sobre la corrupción administrativa, la corrupción en la administración pública y la falta de manejo, es que pienso que el caso no se está tomando desde la raíz. Si usted no mitiga los riesgos de corrupción, nunca vamos a llegar a una baja de los casos de corrupción. Esto es ya a nivel no solo de Latinoamérica, sino también de otras partes del mundo, porque también ahí tenemos el caso de Europa, España, donde el reloj de casos de corrupción son altos. Entonces, ¿qué están haciendo los países? Cuando estamos hablando incluso de corrupción, ahí también hay violaciones bien dirigidas a los derechos humanos, porque son muchas las cosas que envuelve el acto corrupto. Entonces, cuando usted no ataca lo que es la génesis del problema, definitivamente nosotros no podemos hablar de que se va a mitigar ni siquiera en un 1% el acto corrupto, tomando en cuenta lo que usted dice, va en crecimiento. O sea, nosotros hablamos siempre de que muchos actos corruptos, cada vez más diversos, o sea, los actos de corrupción ahora como que se han amplificado. Pero ¿qué están haciendo los estados, los países, para atacar la génesis del problema? Los riesgos. Cuando habla usted de tráfico de influencias, es el primer elemento que aparece cuando hay un conflicto de interés. Y todos nosotros lo que estamos estudiando, la parte de la ética, la parte de la moral, derechos humanos, conflictos de intereses, lo tenemos aquí pendiente. Y está en la carpeta, por ejemplo, de las Naciones Unidas, donde ahí hay un mecanismo de implementación y seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción. Pero ¿qué han hecho? Y dándole la razón a usted, ¿qué han hecho para atacar la génesis del problema? Bueno, en esta parte es muy importante porque a través de los mecanismos internacionales realizan sus informes los propios comités y ellos tienen reuniones precisamente con los estados parte para verificar cuáles son esas graves violaciones a derechos humanos y puedan dar una intervención de manera inmediata para poder solucionar, no al 100%, pero empezar con iniciativas precisamente para poderlas erradicar. Uno de los problemas muy graves que se tienen en cuanto a la efectividad de la aplicación de los derechos humanos en Latinoamérica respecto de los organismos públicos defensores de derechos humanos es su marco jurídico. Si el marco jurídico no está armonizado con tratados internacionales, es una de ellas. Si la estructura dentro de una comisión de derechos humanos o una defensoría del pueblo, como también se le llama, no tiene las partes necesarias, las áreas necesarias, las direcciones necesarias, la gente capacitada, pues estamos hablando de que no tienen estructuralmente una comisión o una defensoría propia para poder atender las necesidades de la ciudadanía. Y hablo precisamente de las cuestiones presupuestales, que se tenga poca capacidad para tener, a lo mejor, en lugar de tener tantos visitadores que sean necesarios para atender las necesidades de la población en casos específicos de género, de migrantes, de periodistas, pues nada más se tengan reducidas áreas y que tampoco no puedan salir porque no hay quien atienda, ¿sí me entiendo? Entonces, la parte también de las facultades, ¿qué facultades se tienen dentro de cada una de las leyes de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Doctora María del Carmen Cruz Padilla, vamos a hacer una pausa en esta parte para poder darle tiempo que usted pueda definir esta última parte. Nosotros vamos a una pausa comercial y retornamos. Ya la tengo. Muchas gracias.